escalón superior de la mentira en los tiempos modernos, en los tiempos que corren, donde la inteligencia o vastos sectores de la inteligencia se ponen deliberadamente al servicio de la maldad planificada. A ver, ¿cómo es eso? La posverdad yo la estoy sintiendo como una suerte de recurso de la inteligencia puesta al servicio de una maldad planificada. ¿Por qué digo una maldad planificada? Porque todos los aspectos que giran en torno a la aproximación o develación de buscarle la vuelta, ¿qué sería esto la posverdad? Recurre a las emociones, es una mentira emotiva. Los hechos objetivos, por ejemplo, no tienen tanta influencia como las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, y tienen menos influencia, ¿no? O sea, en el mundo mediático, en la dictadura del mundo mediático, yo le llamo el partido mediático universal, ¿no? No es que han eliminado o desaparecido la verdad y los hechos, sino que se los ha y se los está distorsionando y generando una confrontación que ha desencadenado una confusión de cuidado, ¿no? Ahora bien, ¿qué se busca con esto? Bueno, la manipulación de la información factual. Cuando se manipula, ¿qué pasa con el público? Que el público termina por no entender o no saber qué es verdad y qué es falsedad en el tratamiento de la información. Es decir, que el término posverdad está muy vinculado a la llamada revolución mediática, ¿no? Que viene de un tiempo a esta parte ocupando todos los espacios de nuestra existencia. Pero resulta ser que no es más que lo que antiguamente, o por lo menos hasta mediados del siglo XX, llamábamos el amarillismo periodístico, ¿no? Que era un tipo de prensa, de comunicación, que presentaba noticias con titulares llamativos o exagerados, escandalosos, y el propósito obviamente era aumentar sus ventas. En cada uno de nuestros países tenemos referencias acerca de estos medios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el diario Crónica era un diario que de pronto podía incorporar un periódico de circulación masiva en Buenos Aires, podía incorporar la verdad. Recordemos aquel gran reportaje que hizo a los muchachos estos expedicionarios que fueron y se tomaron las Malvinas en 1966. Pero Dardo y esos muchachos. Claro, pero Crónica era un periódico sensacionalista, era un periódico que buscaba también aumentar sus ventas, y además su director tenía una supuesta afiliación peronista, en fin, era un periódico de masas. Bien, era un periódico amarillista. Ahora, ¿de dónde viene ese término amarillismo? Rastreemos las palabras, ¿no? Este es un término que enfrentó a finales del siglo XIX, por ejemplo, a dos grandes tótems del periodismo norteamericano. Pulitzer, el Joseph Pulitzer, que es el referente de la famosa consagración anual que entregan a los periodistas del mundo, premio Pulitzer, y Waldorf Randolph Hearst. Hearst es un personaje que, para los que han visto la película esta de Orson Welles, El Ciudadano Kane, lo recuerdan porque ahí está retratado. Pues bien, el caso es que Pulitzer y Hearst empiezan a pelear el mercado periodístico a finales del siglo XIX, y ahí surge un personaje que se llamaba The Yellow Kid, el niño amarillo, ¿no? ¿Por qué el niño amarillo? Porque el niño amarillo era, a ver si nos explicamos. En inglés la palabra amarillo significa, la palabra yellow, significa tanto amarillo como cruel y cobarde, ¿no? Es decir, cuando en inglés tú dices que alguien es yellow, no solamente es amarillo, sino también puede ser cruel y cobarde. Y había un personaje de historieta que aparecía, o sea, las páginas sensacionalistas de ambos periódicos, el de Hearst y el de Pulitzer,
estaban alternados con ese personaje, el niño amarillo, que se prestaba a bromas y que se... Bueno, ese juego de palabras y ese personaje dejó estampada para la historia la expresión periodismo amarillo, el periodismo que recurre a las emociones, a las creencias personales, a los prejuicios de la sociedad, etcétera. Pepe, Sí. que no me viene ahora el nombre exacto, pero había o hay todavía en México, una revista semejante a lo que era Crónica, una revista... Alarma. Alarma, exactamente. Alarma. Muchas imágenes, pocas letras. Así es, así es. Entonces, eso era una forma también de posverdad, porque era una distorsión de la verdad con fines meramente, al principio, con fines meramente mercantilistas. Pero cuidado, porque el periódico de Hearst es el que llevó a la guerra a Estados Unidos contra Cuba, en 1898. Recordemos que el corresponsal de Wendell Ralph Hearst en La Habana le dice en un momento dado a su director, señor, por favor, quiero regresar a la redacción central. Y Hearst, porque aquí no pasa nada, en Cuba no pasa nada, todo está tranquilo, y Hearst le responde, usted ponga las ilustraciones. En aquella época no había fotógrafos, el corresponsal era un ilustrador también. Usted ponga las ilustraciones, yo pongo la guerra. Y las ilustraciones de este personaje, que ahora no me olvidé su nombre, pero era un famoso ilustrador, fueron de un impacto tan brutal que bueno, que Estados Unidos, que la sociedad norteamericana se fue a la guerra con Cuba alegremente, y Hearst fue uno de los que la fogoneó a través de este periodismo sensacionalista, de este periodismo amarillista, ¿no? Donde había una absoluta y total distorsión del porqué de la intervención de Estados Unidos en Cuba en aquella época. Ahora, nosotros sabemos que los gringos, bueno, en México se le dice gringos a los yanquis, son muy creativos, ¿no? Y fíjate que si seguimos con esta historia de las palabras, aparece otro personaje, un judío austríaco, que además era sobrino de Freud, sobrino nieto. Bernays, sobrino nieto, que es el inventor de la teoría sí, de la propaganda y las relaciones públicas. Bueno, su libro Propaganda, publicado en 1928, donde este personaje sistematiza todo lo que él cree que es la propaganda, las relaciones públicas, recurre a concepciones freudianas sobre el inconsciente en Estados Unidos, estudiando detenidamente todos los aspectos de la persuasión del yo, del self, en el ámbito publicitario masivo. Bien, 4 años después, podemos ver en los diarios de Goebbels, citado recurrentemente en varias páginas, la obra de Bernays, Propaganda. Sí, se admiraban mutuamente en secreto. Así es. Entonces, fíjate, el personaje de los nazis que decía, ¿no?, que una mentira repetida 1000 veces termina convirtiendo o aceptándose como verdad, se inspira en este personaje norteamericano. Pepe, sí. te vamos a interrumpir unos minutos. Ah, ¿no? Seguimos. Ah, bueno, acá nos dan permiso para que sigas. Entonces estabas hablando de esto. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho asociar periodísticamente, por eso no me gusta mucho el mundo académico, que a veces se dispersa, pero en el periodístico tratamos de buscar las analogías pertinentes, ¿no? 1933 es un año emblemático en Alemania, ¿verdad? La llegada de los nazis, con este personaje Goebbels. Y 1933 también fue el año en que Enrique Santos Discépolo estrena su famoso tango Al mundo le falta un tornillo. Ajá. Nos acordamos los versos, ¿no es cierto? Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Por qué traigo a colación ambas cosas? Porque en el mundo que hoy vivimos, no creo que le faltan varios tornillos, pero que esos tornillos serían fácilmente distinguibles
como para ser ajustados y que la máquina funcione muy bien, que la máquina del sistema funcione mejor de lo que está. Si es que hubiera un poco de honestidad política, honestidad intelectual, que es lo que está faltando, ¿no es cierto?, y que se está pidiendo a gritos, pues en todas partes del mundo, ¿no? Recordemos que cuando hay un poeta rosarino que acaba de contarnos una historia sobre esto del tornillo, por esto yo voy asociando las cosas, ¿no? Este poeta rosarino narra un cuento muy breve de un gerente que está preocupado porque la máquina o determinada máquina no le está funcionando y llama al mecánico. Llega el mecánico, revisa la máquina, le pasa ahí una franela, ajusta un tornillo y la máquina vuelve a funcionar. El gerente le dice, bueno, ¿cuánto es? El mecánico le dice, 1.000 pesos. El gerente le responde, ¿1.000 pesos por ajustar un tornillo? Y el mecánico le dice, no, lo de ajustar el tornillo es gratis. Los 1.000 pesos son por saber cuál era el tornillo que había que ajustar. O sea, el saber hace valor. Así es. El saber académico, el saber intelectual. Exactamente, el saber cuál es el tornillo que tenemos que ajustar. Pues bien, este tornillo hoy día está, no sabemos cuál habría que ajustar porque está sepultado en las neblinas de la llamada posverdad, ¿no? Pero vos tocaste un aspecto interesante que es, perdón, acá se integró con nosotros Ezequiel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Otro miembro aquí de Canillitas. Llueve mucho en Buenos Aires, llueve mucho en la zona de Liniers. Sí, llueve. Esta cuestión del saber, ¿no? Porque hace poco aquí en Buenos Aires hubo una cosa que se llamó la Noche de la Filosofía. Por favor, no hagas interpretaciones. Se llamaba así. No querían decir que la filosofía había entrado en una noche oscura, sino era la noche de la filosofía. Y aquí, que en nombre del saber, esa noche de la filosofía fue abierta por un filósofo ultra radical que está por cambiar el mundo a cada rato y no tuvo ningún empacho en asistir a una noche de la filosofía organizada por el filósofo asesor del presidente Macri, Alejandro Rosicner, y por un ministro que se ha caracterizado por cargar sobre sus espaldas el despido de varios cientos de periodistas en varios lugares de los medios de comunicación en la Argentina. Y no ceja en esa tarea, ¿no? Y que no ceja en esa tarea, exactamente, porque había que depurar la grasa militante del Estado. Entonces me pareció que la presencia de este filósofo, que no voy a decir su nombre porque creo que no tiene ningún sentido hacerle propaganda, junto con otros, me hizo recordar esto que vos planteás, ¿no? Cuando el saber se convierte en una mercancía que rinde frutos en el actual capitalismo. Y es el saber nutrido de la vieja cultura. Un saber que lee muchos libros, que cita muchísimos autores, sí, casi todos europeos, como vos señalaste de refilón, Hegel, Kant, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la posverdad es un tema problemático porque se vincula con la desaparición de una cierta forma de sociedad que pensábamos que era inmune a estas cosas, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que a vos no te gustó mucho cuando yo dije que sí era partidario de esa frase que se utiliza a cada momento, que puede estar muy manipulada, lo que fuere, ¿no? Que la verdad es la realidad, y que la única verdad es la realidad, y que la única realidad es la verdad. Bueno, yo no le quiero dar una interpretación literal como la que le pudo haber dado Aristóteles o Hegel, pero creo que sí que hay una realidad a propósito del caso que tú estás citando. No vamos a nombrar a este pseudofilósofo, pero sí vamos a recordar que es una vergüenza en el sentido de haber envilecido la memoria de su padre, ¿no? Te referís a Alejandro Rosicner. Al organizador, claro. Al organizador. Exactamente.
A mí me da mucha pena, me da vergüenza, pero bueno, no podemos, los hijos no son responsables, ni los padres son responsables. Muy bien. Es muy importante lo que acabas de decir. Los padres no se pueden hacer responsables de los hijos que trajeron al mundo. Y lo estamos viendo ahora con los hijos de algunos torturadores que han salido a manifestarse y a sentar posición frente a la conducta de sus padres. Exactamente. Entonces, pero otra son vez, hijas, hasta ahora son hijas las que han salido a enfrentarse con lo que sus padres hicieron. Y se irán sumando hijos, porque acá no hay una correlación. Pero cuando yo digo que la verdad es la única realidad, es porque la realidad es que León Rosinger es uno de los grandes pensadores que ha tenido la cultura argentina. Y su hijo es un canalla, un fascineroso y un representante emblemático de esta posverdad, de esta manipulación que ni siquiera tendría derecho a hablar ni de filosofía, ni de noche, ni de nada, ¿no? Es decir, ese es el mundo en el que estamos ahora viviendo, un mundo en efecto, un mundo de tinieblas conceptuales, pero donde la realidad sigue agazapada y se sigue manifestando y que las verdades, yo pienso que por muy cuestionadas que hayan estado, y siempre es bueno estar revisando con el criterio de ensayo y error, ¿no? Las verdades, todas las verdades que hemos acumulado en la historia de la humanidad, no es tampoco como decía aquel otro filósofo loco que no había hechos sino interpretaciones. No, hay hechos, ¿no? Lo que pasa que en esto que estamos hablando de la posverdad, resulta que tampoco hay hechos, sino lo que hay son construcciones ficticias. A ver, acá te quiero agregar algo. El mismo vocablo, son construcciones. Son construcciones ficticias. La posverdad es una construcción ficticia. Pero no por eso deja de tener efectos materiales. Exacto, la tiene, pero corresponde a este tipo de ejercicios que estamos haciendo ahora, de coloquiales, de conversación, de debate, porque si no también nos quedamos enganchados con todo el discurso de la posmodernidad. Cuando Baudrillard, por ejemplo, te dice que la muerte de la realidad fue el crimen perfecto, señor, todo eso queda muy bonito, pero los muertos están en Irak, los muertos están en Afganistán, y eso fue algo más que un crimen perfecto. O como el gran Foucault, a quien vamos a seguir estudiando durante el próximo siglo. Pero cuando Foucault habla de la muerte del hombre y termina sus últimos días enalteciendo y celebrando la revolución iraní, poco menos que convirtiéndose en una ayatollah, en una serie de magníficos reportajes que hizo sobre la revolución iraní, uno realmente se pregunta qué es lo que pasó con todos esos filósofos de la llamada posmodernidad, que con el propósito de combatir al comunismo, de combatir al pensamiento del compromiso de Sartre, de combatir a Heidegger, llegaron a realizar una serie de razonamientos francamente insostenibles desde el punto de vista ideológico y político, generando más confusión de la que había y creando el mercado ad hoc que es usual en estos casos, y más cuando se trata de filósofos franceses, ¿no? Faltaba más. Creo que vamos a tener un programa con vos para discutir sobre Foucault. Simplemente te indico una cosa, no, me parece bien lo que decís sobre el pensamiento francés, pero creo que estás pasando por alto a algo que va más allá de Foucault. Vivimos en un sistema que no le hace asco a nada que pueda producir plusvalía. Por ejemplo, cuando un filósofo, y no interesa si fue, en este caso era francés, señaló que había una cuestión de la transversalidad en juego en las diversas sociedades, término que después utilizó en la Argentina Néstor Kirchner, no estaba en su pensamiento que el ejército de Israel utilizara la transversalidad para hacer la guerra contra los palestinos. Entonces me parece que una cuestión es el planteo que pudo hacer o no Foucault, y otra cosa es que en este sistema es un sistema antropófago, Pepe, que se traga todo lo que le puede producir plusvalía. Por eso se traga una noche de la filosofía
al pie de la letra, que además, dado que era un espectáculo gratuito en el Centro Cultural Kirchner, estuvo lleno de personas que fueron ahí a escuchar a este filósofo. Entonces me parece que ahí es un tema un poquito más complicado, me parece, que las concepciones correctas o incorrectas que Foucault y otros hayan podido tener, partiendo de que yo estoy de acuerdo contigo que hoy vivimos la crisis del llamado pensamiento occidental europeo. Por ejemplo, que León Rosiner está en otra cuestión, abrió otras cuestiones. Pero bueno, tenía ganas de hacerte esa puntuación porque me parece que vale la pena, sobre todo porque quería plantearte una cuestión. Siguiendo los desarrollos que hiciste de la posverdad, ¿no es un efecto de la posverdad la aparición en América Latina de, lo voy a decir descriptivamente, movimientos ciudadanos, o como ocurrió aquí en la Argentina, ciudadanos que votan por un programa que luego los va a conducir a su propia servidumbre? Pues, hilando fino, quizás no sería sorprendente, porque este tipo de manifestaciones electorales coinciden plenamente con una crisis absoluta de credibilidad de todo aquello que se había acumulado con respecto a lo que era política, democracia, representación parlamentaria, división de poderes. ¿Podés ampliar eso, que me parece muy importante, esto último que hablas de esa crisis de la representatividad o de la representación? Aquí el compañero Daniel de la fraternidad dice, añade el tema de la representación, si podías ampliar. Así es. Cuando la política se somete a lo que genéricamente llamamos el marketing político, esto era una variable que, por ejemplo, en los años 60 no existía, así como en los años 70 tampoco. Es decir, una de las características que tenemos en el mundo político democrático, entre comillas, que hay hoy día en América Latina, y más en Argentina, creo que en esta Argentina, como siempre, está siendo un laboratorio, está siendo vanguardia de esta modalidad, es que la intermediación tradicional de los políticos de cualquier ideología, que antes formaban parte de un gabinete, formaban parte del Estado, han desaparecido. Y en su lugar, lo que hay son CEOs, o sea, empresarios, gente que está, patrones de hacienda, patrones de estancia, a los que no se le puede ni siquiera cargar con el adjetivo de ser insensibles o crueles, proceden como son. La política para ellos ya es algo que no va, que no existe, y por lo tanto no hay ningún tipo de mediación en esta suerte de marketing, donde las características de ese marketing político es, en primer lugar, la despolitización a huevo de la sociedad. La otra es la sublimación de las personalidades, el hiperpersonalismo, ¿no? Luego, difícilmente con estos personajes que nos representan, otra vez entrecomillado, democráticamente, hay propuestas concretas, específicas, respetuosas de lo que tengan que ver con las políticas públicas. ¿Y qué es lo que predomina, no? La imagen, la comunicación negativa. Yo soy porque no soy como el otro, y el otro te responde, y yo no soy porque no quiero ser como vos. Pero el público asiste a este tipo de debates, otra vez entrecomillado, con un alto grado de estupefacción, por la sencilla razón que los hechos fácticos de la realidad son ignorados. Es decir, en los años 70, hasta los años 70 y para atrás, lo que pasó ayer en la toma de la fábrica esta de PepsiCo sería hoy motivo de un gran debate nacional en el Parlamento, en el gobierno, y no, ya fue, ya pasó, es totalmente ignorada. Y entonces, eso que fue una verdad, la represión de los trabajadores de la PepsiCo, termina siendo menos importante que la propia verdad
que tiene que ver con el modelo económico y social, con todas sus características ideológicas, que impulsa este equipo de gobierno. Es decir, que frente a los hechos de la realidad, se busca que a fuerza de repetir uno y otra vez los atropellos a la ciudadanía, hasta la gente más lúcida empiece a repetir la muletilla que es increíble, es increíble, es increíble, hasta que nos dejamos de interesar por distinguir lo verdadero de lo verosímil. Mira, creo que tocaste un tema que antes, del cual hablamos como al pasar aquí con el compañero Daniel de la Fraternidad. A mí me llamó la atención cómo la actual ministra Patricia Bullrich introdujo respecto de la fábrica y la represión a PepsiCo, la introdujo ella, pero varios más, pero ella en especial, la vieja polémica entre comillas, entre San Agustín y Kant, mientras que San Agustín decía que cuando una persona en condición de necesidad comete un delito, habría que privilegiar el tratamiento de la necesidad y después se vería el delito. La respuesta de Kant es no. Primero hay que cumplir con la ley, meterlo preso y después discutimos la necesidad que lo llevó a hacer tal o cual cosa, ¿no? Digo, con esta declaración que hizo ayer, que se cumplió la ley y que además alertó que en todos los lugares donde grupos de izquierda, utilizó esa palabra, conducen sindicatos, van a ir todos al fracaso. Pero me llamó la atención esta reiteración de este debate, digamos, entre una posición kantiana, primero la ley, y la posición de San Agustín. Bueno, hay que tomar en cuenta la necesidad. Así es, pero más allá de Kant, creo que alguien le sirvió en bandeja al gobierno este conflicto. Sí. No, obviamente que, es decir, desde la perspectiva, naturalmente, de los trabajadores, la primera ley es no reprimir. Estamos viviendo supuestamente, ¿no?, en un régimen constitucional, con derechos, pero cuidado con la señora Patricia Bullrich. La señora Patricia Bullrich nos puede merecer múltiples indignaciones, pero es una mujer que viene del palo nacional y popular, y por lo tanto conoce muy bien, y por eso me remito a lo de la perversidad en cuanto a la posverdad, conoce muy bien la índole de este tipo de conflictos, ¿no? Ella, inclusive en su intervención, en la conferencia que dio con la gobernadora Vidal, se dio el lujo de decir que este era un conflicto de la izquierda, ¿no?, tomando distancia de otras fuerzas políticas que al mismo tiempo, en un programa de la noche que todos vemos, porque es un programa bastante interesante, noble, quizás el más objetivo que hay en la televisión, censuraba la ausencia de dirigentes políticos connotados, y no me refiero únicamente a los de la CGT. Claro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que se está deliberadamente embarrando la cancha, y bueno, yo digo que la Bullrich sabía perfectamente que de ese conflicto iba a sacar un capital político, como el que ahora vemos, donde efectivamente se dirige a un sector muy amplio de la sociedad que quiere la mano dura, que justifica, ¿no?, este tipo de actitudes. En fin, acá es lo que estamos viendo. Una actuación entonces, atiende a su público. ¿Cómo? Haciendo una buena actuación atiende a su público. Exactamente. O sea, la señora queda como represora, pero queda como represora frente a una sociedad que, digámoslo trágicamente, a una sociedad que, gracias al triunfo de Macri, se quitó finalmente la máscara de ese racismo, de esa veta conservadora ultranza que arrastra desde la Junta de Mayo de 1810. Es decir, a mí no me preocupa tanto la derrota del campo nacional y popular, obviamente lamentándola desde el punto de vista objetivo y concreto, pero
me preocupa mucho más ese 49%, mejor dicho, ese 51% que le dio el apoyo a este gobierno, bueno, usemos el adjetivo correcto, a este gobierno de canallas, pero que saben perfectamente lo que están Añadí haciendo. democrático, por favor. Y sí, también democrático, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hubo una manifestación democrática, el problema es que, a ver, ¿qué decía Perón? En una ocasión, creo que fue en el año 70, 71, un periodista, no me acuerdo, pero si la memoria no me falla, era un periodista de la revista Gente que lo entrevista en Madrid. Y le dice al general algo así como que la sociedad argentina es una sociedad altamente politizada. Bueno, ¿quién va a negar que es altamente politizada? Pero Perón respondió con la picardía propia del viejo Vizcacha. Le dice, tiene razón mi amigo, es una sociedad altamente politizada sin cultura política. Pepe, vamos a tener que ir lamentablemente cortando el programa, porque más o menos llega la hora. Mario quería decir algo. No, sí, se nos van los minutos, pero no, quería plantear el tema del vocablo construcción, cuando planteamos que más allá de la verdad es una construcción, lo de la posverdad, y que construcción se refiere precisamente a eso, es un proceso para lograr que eso suceda. No es espontánea la posverdad, sino que hay una maquinaria, que hay un poder y que hay un fin para y la verdad también, la verdad también se construye. Sí, pero el término posverdad es un término inventado. Sí, verdad sí, también. Sí, bueno. La verdad es bueno, relativa, Pepe, en primer lugar yo te quiero agradecer mucho volverme a encontrar con el autor del comunismo de José Saramago aquí en Buenos Aires, encontrarme contigo, y creo que dejaste temas como para que te invitemos, aunque no te guste, a varios programas más. Bueno, me quedan pocos días en Buenos Aires y estaré gustoso de estar con ustedes. Bien. Bueno, muchas gracias y bueno, realmente las comunicaciones son tan instantáneas ahora que podemos una vez más desarrollar un programa por WhatsApp con México. Así que... Bueno. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias, Chao, Adiós. hasta luego. Chau, chau. Bueno, damos la despedida, Sí, 14:55 nos estamos yendo. Quería comentar solo Raquel Cecilia, Pancho Muñoz, Patricia Rosa, Jorge Gómez, Mirta Mandía nos están siguiendo por la camarita WhatsApp. José de Ushuaia, un amigo José mío, no sé si Ushuaia. estará escuchando, me dijo que iba a escuchar, así que le mandamos saludos a José de Ushuaia, Si no llamalo, que se despierte. hincha de Boca, no, dijo que iba a escuchar. Digo. No, hincha de Boca no. Patricia Rosa, Gus Roth, todos ellos nos han estado siguiendo por la camarita. Saludos a todos y cada uno. La posverdad ya llega en Boca y River, ¿no? No, Ushuaia. Le meten ficha a Boca y River, ¿no? Así que la gente se hace de Boca y River. Muy bien. Hablando, bueno, un último detalle, 1912 es una fecha como hoy, Independiente debutó en Primera División para el compañero Jorge Rojo. Nada importante. Para mí también, para mí también. Bueno, para Daniel, Y que para el le compañero goleó Moyano. a Kimberly 3-0. Para Hugo Moyano. Kimberly ya no juega al fútbol, pero se come muy bien en el club Kimberly, Sí, así sí. que los invito. Hay uno en Mar del Plata. No, Kimberly de acá De Buenos Aires. de Devoto, Villarreal. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Esto fue Canillos en el aire. Me tapas la cámara. Saludos Me están a todos. censurando. Acá hay un control de Gracias, Agustín. censura. Traten de no mojarse, pero está complicado. Saludos y gracias a Agustín. Che, en serio llueve mucho.